Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, pues, muy agradecidos de nuestra parte por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de diversos temas culturales, históricos, políticos, bueno, de todo tipo y género. Son comentarios de dos amigos, Pepe Pérez Márquez y su servidor, Willebaldo Herrera. Entonces, pues unimos el esfuerzo en cuanto a hacer este programa, estos comentarios, sobre temas de actualidad y bueno, tema, pues a lo mejor que es del pasado histórico, pero que de alguna manera su trascendencia lo hace estar vigente. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, hoy nos hemos planteado o propuesto hablar sobre Juan Rulfo y la muerte. Es un tema filosófico o que la misma filosofía denomina como la ontología de la finitud. Ontología que se refiere al estudio del ser, eso es el significado en latín de ontología, es estudio del ser, no del ente. El ente es el humano, el ser es el ser íntimo, metafísico que todos llevamos dentro, muy similar a lo que es el espíritu y a lo que es el alma. El ser es ser filosófico. Bueno, más allá de esta definición, es lógico admitir o válido admitir que la obra de Juan Rulfo está definida por un núcleo fundamental. Y ese núcleo fundamental, Pedro Páramo, cuentos como en Llamas, en Llamas, perdón, el legendario clásico cuento de Macario, la muerte está presente. Y se manifiesta de muchas formas dentro de cada uno de sus personajes literarios. Es decir, en todos aquellos personajes, para mí todos claves, pero sin embargo, bueno, pues destacan el de Pedro Páramo y Susana San Juan. Y los demás que yo no podría denominar secundarios, sino que son complementarios, son importantes. Cada uno tiene como fantasma, ¿verdad? ¿Qué decir sobre cuando estuvieron vivos? Porque todos estos personajes inventados, fabulados por la gran imaginación de Juan Rulfo, pues tuvieron una vida. Y ahora están en un lugar llamado Comala, a donde llegaron todos ellos y donde padecen, hablan de sus recuerdos, se entrecruzan, entre comillas, sus vidas o sus existencias. Y bueno, pues va surgiendo el gran tema de Pedro Páramo y la Malinche. Desgraciadamente, es decir, referente a su relación con la cultura mexicana que podríamos denominar muy antigua, milenaria, del mexicano o de México, ¿verdad? Hay que recordar el punto también clave de primero y 2 de Muertos, fecha de los fieles difuntos, en que está arraigada esta costumbre en la conciencia y en la inconsciencia del mexicano. Entonces, bueno, hablar de Juan Rulfo es remitirse incluso más allá, mucho más allá de la propia historia mexicana. Yo estoy casi seguro que siendo Juan Rulfo un lector voraz, incluso famoso por ese hábito tan terrible que tenía, digo terrible por la dimensión descomunal de leer, de conocer prácticamente todas las literaturas del mundo. Entonces era un lector que seguramente tan experto, además era maestro de literatura, el Centro Mexicano de Escritores, ¿verdad? Donde él formó escritores, por ejemplo a un José Agustín y a otros más. Entonces, bueno, Rulfo seguramente leyó el libro de los muertos, egipcio, que está estructurado de tal forma
Pues que se refiere precisamente a la mortalidad, a la eternidad de los cuerpos, a la momificación, a su proceso químico inventado por los egipcios, pero que tienen una creencia muy profunda, perdón, una creencia muy profunda relacionada precisamente con qué pasa con los muertos. Para ellos, de hecho, los muertos nunca mueren. Los muertos están vivos, como en el caso de Pedro Páramo. Y entonces ante, bueno, una serie de deformaciones que ha estado sufriendo en España por un disque crítico literario llamado Jesús G. Malo, pues que realmente no conoce la cultura mexicana, es ignorante de la tradición de los muertos en México y realmente no pudo penetrar la novela Pedro Páramo, ni al mismo Juan Rulfo, digamos, reconocerle su gran genio literario, universal. Así que vamos a hablar hoy de la muerte, en términos muy generales, desde luego, y literarios específicamente. Pepe, por favor. Pues es sorprendente cómo Juan Rulfo, en su novela, ambienta como un espacio y un lugar donde no pertenece a la tierra, como que pertenece al limbo o pertenece a otro lugar como espiritual, ¿no? Y es también sorprendente cómo hace dialogar un poco a los personajes desde ese lugar, como si dialogaran los muertos, porque se siente en la obra, se siente que no son personas vivas, que son personas muertas, que son espíritus. Y hay frases que hacen como que nos llevan a un como atisbo de qué es lo que se encuentra en la novela de Juan Rulfo. Por ejemplo, una composición, una frase que dice voces sin palabras. ¿Qué quiere decir eso? Voces sin palabras que están inmersas en la novela de Juan Rulfo, que son voces que hablan, pero que son voces como inmateriales, como espirituales, como si hablaran los muertos o los fantasmas. Ese es el gran logro de la novela de Juan Rulfo, que la han acogido en muchos países, más de 40 países. Sí, la han traducido a 40 idiomas ya, digo, hasta hace 2, 3 años esa era la cifra estadística. Seguramente la están traduciendo ya en otros países del mundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al punto que tocas de la voz y de la palabra escrita, la cual se manifiesta, digo, el escritor Juan Rulfo, ¿verdad? Para poder transmitir toda la temática, toda la estructura, toda la relación, digamos, entre comillas, vivencial, ¿verdad? Entre los muertos y las muertas que existen en Comala. Juan Rulfo, insisto, él en España, en una entrevista muy importante que le hicieron, cuando le preguntaron en qué consistía la novela, Pedro Páramo, dijo, en la muerte. Y pues con el tiempo, en varias entrevistas que le hicieron, en varias universidades donde él estuvo charlando con jóvenes estudiantes y escritores, por ejemplo, recuerdo una de Caracas, en la Universidad de Venezuela, donde lo invitaron a dar una charla y fue. Y trató con jóvenes estudiantes de literatura, con un crítico literario muy famoso, venezolano, que ya murió, José Balsa. Y bueno, pues ahí nuevamente Rulfo reiteró ese hecho de que él había escuchado a los muertos. En un país, lamentablemente, en que nosotros, es decir, todos nosotros los mexicanos, no creemos que existan los muertos, la mayoría no cree, ya sea por prejuicio, por ignorancia, por arrogancia y por miedo. Hay 3, 4 factores. Sin embargo, los muertos sí existen. Nosotros no somos ocultistas ni pretendemos ser dueños absolutos de la verdad,
Pero como comentaristas culturales tenemos que ser lo más objetivos y serios posibles con todos ustedes. Lo que nosotros digamos acá también es cuestionable. Ustedes lo pueden cuestionar desde sus casas. Bueno, la muerte existe. Los famosos espantos, las almas que penan por el mundo. Bueno, ¿por qué esperamos a los fieles difuntos con la creencia de que van a ir, con la fe de que van a venir el 2 de noviembre, el 1 de noviembre o días previos? Y nos van a acompañar. Y nosotros los vamos a llenar de flores, de comida, de adornos, de incienso, de muchas cosas. Casi una poética de la muerte. Si no creyéramos en los muertos, entonces estamos cayendo en una contradicción. ¿Por qué? Porque la ciencia ha demostrado que existen los muertos. La ciencia, la neurología ha investigado, ha tenido casos en sus manos de que hay gente que se ha muerto. Clínicamente se ha muerto, está declarada científicamente muerta porque ya su corazón, su cerebro, dos de los órganos fundamentales que son los que dan los signos de la mortalidad, se han muerto. Pero ¿qué pasa? Que después esos muertos, entre comillas, han revivido, han regresado a la vida. Entonces, han dado testimonios de qué vieron, de qué vivieron, de qué experimentaron. Bueno, ante las preguntas de los científicos han dicho que hubieran preferido mejor quedarse en ese trasmundo, en el más allá que ellos fueron a dar, a regresar a esta tierra, a este mundo. Porque experimentaron cosas tan bellas, tan hermosas en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, que lo que iban a vivir aquí no se comparaba por lo ordinario, por lo común, corriente, no se comparaba. Imagínense nada más. Bueno, ha habido en la literatura no nada más Juan Rulfo, están los famosos mediums, como un Fernando Pessoa en Portugal, uno de los grandes escritores universales como Rulfo. Está Yeats, Premio Nobel de Literatura, William B. Yeats, de inglés. Está probablemente Baudelaire, que practicaba ritos satánicos para poderse conectar con el diablo y con los muertos. Y una infinidad de escritores como Rulfo, Malcolm Lowry, que a través de la cábala judeocristiana estudió el más allá. Bueno, y el propio Juan Rulfo. Pero Juan Rulfo lo experimentó porque se iba físicamente a visitar panteones. Y a sentarse ahí melancólico, sacar su clásico, su famoso cigarro delicado sin filtro y ponerse a hablar con los muertos. Incluso él tiene un relato muy breve o una confesión muy impresionante de que su mamá le dijo que después de morir regresaría a seguir platicando con él, que la esperara, que lo diera como un hecho. Y Rulfo dijo, mi madre ha vuelto varias veces, yo dialogo con ella. La muerte, señores, sí existe, los muertos sí existen, están más vivos que muchos de nosotros. Entonces, bueno, eso es lo que logra Juan Rulfo, trasladar ese mundo, traspasar esos límites entre vida y muerte. Y qué hermosa novela. Yo la puedo comparar fácilmente con la que ustedes me digan, con El Quijote, con Ulises de James Joyce, con el que ustedes quieran, y es una novela universal. Porque es la única novela mexicana, el único escritor que logró ir a ese mundo, a ese inframundo indígena, a ese mundo de ultratumba, y escuchar a sus personajes. Y lograr traducirlo en un lenguaje coloquial, humilde, sencillo, el de los pobres, del Bajío, a la literatura. Pepe, por favor. Yo pienso que no es lo mismo tener una mente de un poeta, o una mente de un pintor, una mente de un filósofo, y todo ese tipo de artistas, a una mente de un cinematógrafo, o sea, de un cineasta. Porque una mente de un cineasta, hay una diferencia entre la mente de un poeta, la mente de un pintor. La mente de un cineasta es un poco más especial,
Tiene otra mirada y tiene otra forma de ver el mundo, ¿no? Y pues es un comentario que hago para que veamos un poco la diferencia en cómo se puede lograr algo especial, ¿no? Como en el caso que logró Juan Rulfo con su novela Pedro Páramo, según su consistencia y su tipo de mente y sensibilidad. Y otra cosa que quiero comentar es que lo que hablaba el maestro Gulevaldo, que también hay un personaje del siglo XX o antes, que él era un ocultista, se llama Rudolf Steiner, y cuando él era niño, su tío murió, y él era un niño, y cuando murió su tío, él lo podía ver y lo podía escuchar, pero guardó ese secreto, no se lo dijo a nadie porque tenía miedo que sus papás del niño lo, lo reprendieran, o que no le creyeran, ¿no? Entonces, desde pequeño, ocultista Rudolf Steiner se dio cuenta que podía ver a los muertos y escucharlos. Y a partir de eso guardó ese secreto, y ya cuando creció desarrolló esa facultad. Escribió muchos libros. Sí, es muy famoso Steiner, Rudolf Steiner, o Rodolfo en español, porque además escribió un libro maravilloso dedicado a Nietzsche. Experto en Nietzsche, tiene un libro hermosísimo, muy erudito sobre filosofía, es decir, sobre la obra de Federico Nietzsche. Sin embargo, para contextualizar un poco más este diálogo de Rulfo con los muertos, que no es una metáfora, muchos lo verán como un ejemplo que yo estaría dando en calidad de metáfora, es que Rulfo se relacionó literariamente, no. Rulfo se comunicó con los muertos, y tengo muchas pruebas y muchos estudios que se han hecho sobre ese diálogo de un vivo con los muertos. Incluso hay un libro que se titula, de dos estudiosos, El muerto era yo. Rulfo, para poder lograr esa comunicación metafísica, espiritual con sus personajes, tuvo que haber experimentado una muerte simbólica, imaginaria, pero la tuvo que experimentar en base a su experiencia. Ahora voy a la biografía de Rulfo. Rulfo conoció desde muy niño, siendo de una familia rica, hacendaria, o sea, muy ricos sus papás, dueños de haciendas, conoció muy niño la tragedia de la muerte. Su padre fue asesinado y quedó pues huérfano desde niño. Su madre también murió después, seguida del padre, quedó huérfano de madre. Terminó la familia perdiendo toda su fortuna por el saqueo, y Rulfo tuvo que irse a Guadalajara y fue ingresado por un tío en un orfelinato de huérfanos. Y además Rulfo conoció de cerca la guerra cristera, las consecuencias. Rulfo vio muchos muertos. Se dice que la revolución cristera, así calificada por Jan Meyer y otros, es la segunda revolución mexicana. La primera fue la de 1910, la de Zapata, Pancho Villa, en contra de la dictadura de Porfirio. Pero la segunda fue el levantamiento de la Iglesia en contra del decreto de Calles, que prohibía el culto y que además les arrebató a los creyentes la posibilidad de ir a las iglesias a continuar con su culto, con su liturgia cristiana, católica. Bueno, fue tal la guerra que murieron miles de personas, de cristeros y cristeras, ¿verdad? Mártires, que los obispos que organizaron esta revuelta en contra de Calles, porque Calles les quería quitar el control, porque era un estado laico en construcción, el de la Revolución Mexicana,
no era religioso, no era católico, era laico, tenía que ser laico, y la iglesia tenía el control de las masas. Se los quiso arrebatar Calles para variar, como todos esos presidentes, gobernantes que tenemos hasta la fecha, dictatoriales, y les quiso quitar el culto. Entonces los obispos se levantaron y patrocinaron, armaron a la gente. Hubo enfrentamientos donde murieron miles de cristeros y desde luego otros mexicanos. Los obispos ante esto incluso huyeron a Estados Unidos. Ya desde allá negociaron un acuerdo con Calles y Calles dijo que bueno, que volvieran y pues todos iban a ser tontos. Eso lo vivió, lo experimentó Rulfo como jalisciense, porque el movimiento cristero o cristiada, como le llaman a Jan Meyer, que escribió 3 tomos sobre la guerra cristera, ¿verdad? Rulfo la vivió en carne propia, la sufrió, de ahí su melancolía, de ahí su soledad eterna, y eso fue lo que le permitió ir conformando un espíritu tan solitario, capaz de transmitir, de transmigrar con su espíritu, su alma y desde luego con su oído, y pudo escuchar la voz de los muertos, y por eso les construye Comala, donde pasan muchos sucesos, se revelan muchas cosas, la tragedia de todo un pueblo por venganza de Pedro Páramo, cuyo hermano Miguel Páramo es asesinado, porque no puede ver realizada su pasión, su amor por Susana San Juan, ¿verdad? Que mejor opta por la locura para escapar al yugo de este cacique brutal, que no es otro más que Porfirio Díaz o Calles o el nombre que ustedes quieran poner, porque desde Hernán Cortés a la fecha hemos estado llenos de caciques presidenciales. Y esa es la figura fundamental, el patriarcado heteropatriarcal que ha sexualizado los cuerpos. Bueno, pues Susana San Juan, solamente mediante el sueño, mediante la locura, logra escapar de esa atroz realidad planteada por el sanguinario y brutal y vengativo Porfirio Díaz. Díganme si eso lo hace cualquier escritor en el mundo. Son pocos. Habrá 3, 4, 5. Pero no son tantos que puedan traspasar el límite de la realidad a la irrealidad. Son otras cosas, ¿eh? Por eso la novela está siendo estudiada en todo el mundo y sigue siendo estudiada y será estudiada por décadas, porque poco se ha podido entender digamos, milagro explosivo literario de un Rulfo que pudo y supo hablar con los muertos. Pepe, por favor. Sí. Pues así empieza la novela. Tenemos acá de Juan Rulfo, de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de ese modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aun después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños y a darle vuelo a las ilusiones. Y de ese modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Sí, fíjate que insistiendo un poco en el carácter transmigrante de un ser humano, un escritor, un artista, y como él mismo lo reconoció y lo explicó muy bien, que el escritor es un mentiroso. Y eso lo sabe, bueno, el mismo Quijote decía que el Quijote, la trama, la novela, el personaje, se había sido contado por un árabe, pues inventivo, muy chismoso, ¿no?
no era creada por Miguel de Cervantes, sino por, imagínense, un árabe, un musulmán, ¿no? Contando la historia del Quijote. Bueno, otro mentiroso, un mentiroso árabe y un mentiroso como Cervantes. Y así los grandes escritores han definido a la fecha al escritor como un mentiroso. Pero la mentira de Juan Rulfo, explicada en universidades, en charlas o conferencias, no se trata del vil mentiroso, de la mentira como la conocemos nosotros, como una falta de ética, como una inmoralidad. No, es la mentira de la fantasía, la fabulada por la imaginación y desde luego pues plasmada en la novela. Aún así, Rulfo, digamos, viene de la tradición oral de los pueblos del Bajío, de los pueblos pobres, explotados, desde Cortés hasta la fecha, hasta el régimen actual, los pueblos marginados, humildes. Rulfo viene de esa, digamos, dimensión antropológica, etnológica, geográfica y arqueológica, y desde luego cultural y literaria y sagrada. La tradición oral. Él dice, le dijo a unos jóvenes en Caracas, en la universidad, que él empezó a contar historias como mentiroso porque él tuvo un tío, no recuerdo si ahorita Celorio o algo así, que le contaba muchas mentiras desde niño y que para él eran creíbles y que se le quedaron y que pensaba, pues eran inventos de su tío, pero él dijo, pero yo las hice verdad, yo también aprendí a contar por la tradición familiar y por mi tío mentiras. El escritor es un mentiroso 100%. Inventa otra realidad. No es la misma realidad que nosotros conocemos, como ahorita que los estoy viendo y ustedes me están escuchando. No, es otra realidad. Y esa es de la que Rulfo se alimenta, de la tradición oral de nuestros pueblos indígenas, que vienen resistiendo a las mentiras oficiales, a las mentiras del sistema cultural elitista, al sistema del Estado mexicano, el Estado más demagógico que conocemos en la actualidad. Todas esas mentiras, todas esas falsedades del poder que son para someter a los ciudadanos. Rulfo es un transgresor. Su geopoética transgrede todos los límites. Por eso Rulfo ha sido muy cuestionado y atacado. Entonces, Rulfo es difícil de atrapar. Es un personaje indecible, como su habla, como decía Pepe. Sí, en un mundo de silencio. ¿Cómo se escucha? Porque ni modo que de la novela Pedro Páramo, aquí está la edición especial con motivo de los 60 años, con más de 20 ensayos de especialistas de todo el mundo, ¿cómo explicar que estas letras, esta tipografía inventada por Gutenberg, tiene dentro el espíritu de los muertos? Tiene el alma de los fallecidos, ¿sí? Tiene toda la dimensión espiritual de nuestros fieles difuntos. Esto no lo explica. Por eso Rulfo es grande, es un genio universal, porque sí lo supo explicar. Ojalá algún escritor o poeta de hoy algún día se dedicara a estudiar la literatura y entrar en ese mundo fantasmal, silencioso, lleno de polvo, de neblina, y poderse poner a dialogar con sus personajes. Eso es lo importante, la aportación de Juan Rulfo. Pepe. Pues ya estamos un poco llegando al final de la transmisión. No sé, maestro, si quiere agregar algo más. Pues, Pepe, nada más para terminar, el colofón final es que yo quisiera aprovechar este espacio, bueno, pues para expresar mi descontento, ¿cómo diría yo?, mi indignación ante este señor crítico literario de la Universidad de Gijón, maestro de literatura comparada, un tal Jesús G. Malo, que ha deformado, ha destruido y ha ofendido, ha destruido la novela de Juan Rulfo, diciendo una serie de tonterías y versiones, poniendo puras groserías y leperadas en las bocas de los muertos, de los personajes de Rulfo.
Es una falta de respeto. Y también es una falta de respeto a la memoria de Juan Rulfo. Entonces, nosotros como mexicanos, como lectores, no especialistas, ni ocultistas, ni mucho menos, ni filólogos, ni catedráticos de la Universidad de Gijón, como este señor, que ha dicho puras estupideces, las mayores que yo haya escuchado en mi vida, un falso crítico literario, arrogante, pedante y sobre todo ignorante, no lo vamos a dejar pasar nunca. Yo he estado escribiendo y sigo escribiendo y voy a seguir escribiendo y estudiando como lector a Juan Rulfo. Así que este señor Jesús G. Malo no va a pasar. En México no va a pasar. Ya hay gente que me ha mandado correos, mensajes, bueno, en contra de él. Y tienen mucha razón. No por lo que yo diga o escriba, porque todo el mundo tiene el derecho a dudar o a cuestionar lo que yo diga o escriba. Pero hay mucha gente ya en México que me está respondiendo, enviando mensajes de solidaridad conmigo por haber cuestionado al dichoso Malo, que es más malo como crítico literario que su propio apellido. Así que saludos a Jesús Malo, que se ponga a estudiar realmente y se ponga a estudiar bien Pedro Páramo y a Juan Rulfo. Eso es lo que le corresponde si tiene dignidad profesional, ética y académica. Ojalá alguien le transmita este mensaje de parte de los mexicanos. Muchas gracias por acompañarnos y despido el programa y desde luego despido a mi amigo y compañero José Pérez Márquez. Hasta luego. Buenos días. Y gracias. A la próxima.